Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una historia que parece salida de una novela, pero que es absolutamente real. La historia de Farah Faisal, una chica de Malasia cuyo rostro cambió drásticamente durante el embarazo. Probablemente la hayas visto en alguno de sus videos en TikTok o en Twitter, donde mostraba sin filtros cómo su cara se transformó. Su cara pasó de verse así a verse así. En este video vamos a repasar su caso, vamos a entender qué le pasó y por qué se hizo tan viral, apoyándonos en la ciencia y en la dermatología. ¿Podría pasarte esto a vos también? Además, vamos a hablar de otros casos similares que hemos visto en redes sociales para que no te quedes con dudas. Excelente. Antes de empezar, quiero plantearles unas preguntas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué tan preparado está tu cuerpo para un embarazo? ¿Sabías que el embarazo no solo provoca náuseas o antojos, sino que también puede tener un impacto enorme en la piel? ¿Te imaginas despertarte una mañana, mirarte al espejo y no reconocerte? Bueno, eso mismo es lo que le pasó a Farah. Fue la consecuencia de una condición dermatológica rara que la acompañó durante varios meses. Sí, lo que escucharon. Varios meses. Fue tremendo. Pero no me quiero adelantar. Empecemos con la protagonista de esta historia, Farah Faisal. Farah tiene 28 años y vive en Selangor, en Malasia. Trabaja en marketing y, como muchas otras personas, usa TikTok e Instagram para entretenerse y compartir su día a día. A comienzos del 2025, Farah quedó embarazada sin darse cuenta. Qué distraído. Ok, suficiente, suficiente. En aquel momento se sentía bien, disfrutaba de la comida y, según ella, estaba con buen ánimo. Pero hacia el segundo mes de gestación empezó a notar algo raro. Esto se va a poner feo. Su piel, que solía ser normal, lisa, sin imperfecciones, comenzó a enrojecerse y a cubrirse de pequeños bultos. En cuestión de pocas semanas, esos bultos se convirtieron en nódulos, pústulas y placas rojas. Su nariz empezó a hincharse de manera bastante dramática y toda la piel de su rostro parecía inflamada. La textura de su cara cambió al punto de que las líneas de expresión se volvieron surcos. Farah describió la sensación como un ardor constante, picazón y mucha tirantez. Lo más duro de todo era que, aunque se ponía cremas o lavaba su rostro con cuidado, la condición empeoraba día a día. La primera reacción de Farah fue pensar que estaba teniendo algún tipo de brote de acné. Sin embargo, esto era otra cosa, algo que nunca había tenido. Al principio no sabía qué le pasaba. Al no saber que estaba embarazada, simplemente siguió con su rutina. Pero cuando su cara seguía empeorando, decidió dejar de maquillarse y hasta de salir. Dice que evitaba mirarse en el espejo porque no podía reconocerse. Literalmente, se sentía como otra persona. Para finales del primer trimestre, comenzó a ponerse mascarillas o barbijos para salir a la calle, así no la reconocían, porque la verdad es que sentía mucha vergüenza. Según relata en sus entrevistas, su esposo fue su principal apoyo. Él la alentó a buscar ayuda y a documentar lo que estaba ocurriendo. Para mediados de mayo del 2025, cuando los cambios en su rostro eran imposibles de ocultar, Farah compartió por primera vez en X la comparación de su cara antes y durante el embarazo. Su publicación es esta, miren. Dice: quiero compartir mi experiencia del embarazo. Estoy agradecida de no haber tenido náuseas matutinas desde el comienzo del embarazo hasta ahora, que ya tengo 8 meses, pero mi cara cambió un 100%, de esto a esto. Si no tenés nada bueno para decir, por favor no respondas. Por favor tengan un poco de empatía. Solo quiero desahogarme. Y claro, ahí vemos que Farah comparte dos fotos. La primera, su foto pre-embarazo, donde la verdad tiene la piel perfecta. Vemos que es una foto, tiene las mejillas un poco, digamos, brillantes. A lo mejor esto deja un poco de manifiesto que tiene piel grasa. Tiene ahí como unas pequeñas cicatrices. A lo mejor alguna vez tuvo alguna lesión inflamatoria, pero nunca le había pasado de que su cara cambiara tanto al punto de no reconocerse. La verdad es que yo veo una piel normal, de aspecto saludable. Y la siguiente foto es esta otra.
una foto en la cual su piel está súper inflamada. Fíjense cómo es cierto que ahora tiene surcos muy pronunciados, tiene pápulas, pústulas, tiene ese color más bien rojizo por el eritema, por la inflamación. Todo esto le da un aspecto como mucho más adulto. Fíjense la textura de la piel, los poros están más dilatados, tiene una cara como más avejentada, ¿no? Digamos que ella es una chica súper joven. Algo estaba ocurriendo y ella no sabía qué era. Entiendo que no haya querido salir de su casa o que haya utilizado barbijos o mascarillas cada vez que tenía que salir. La verdad es que parece dos personas distintas. Este hilo tuvo más de 25 millones de vistas en pocos días y se llenó de comentarios. Algunos expresaban empatía, muchos compartían historias similares y otros se burlaban o la acusaban de estar buscando fama. Hay gente que la acusó de usar maquillaje para llamar la atención. La verdad es que hay que estar muy aburrido para inventarse una enfermedad, ¿no les parece? Su caso se convirtió en algo viral. Seguramente vieron sus fotos en alguna red social. Pero la verdadera explosión ocurrió cuando al día siguiente subió un video corto a TikTok. En este video se veía la transición. Primero Farah sonriente en una foto antigua y luego Farah con la cara inflamada y roja como en la foto actual. Vamos a verlo. Ven que dice yo antes del embarazo y la verdad es que se la ve súper bien con su piel sana. Vamos a ver qué pasó después. Yo durante el embarazo. Fíjense la cara súper inflamada con esos surcos profundos, esa textura irregular, esa piel eritematosa. Un mes después de dar a luz, fíjense cómo la piel empieza a desinflamarse si bien está maquillada. La verdad es que se la nota mucho más desinflamada. Todavía no volvió al aspecto que tenía antes, pero la verdad es que ya no está tan inflamada y no tiene tantas lesiones como en las fotos que veíamos antes. El algoritmo de TikTok hizo lo suyo y en 3 días este clip superó 100 millones de reproducciones y millones de personas empezaron a comentar sobre el caso. Muchos de los comentarios eran solidarios, pero otros bastante crueles. Como suele pasar en TikTok, tenés las personas que te comprenden, que te apoyan, te dejan comentarios de apoyo y después tenés gente que descarga todo su odio de manera anónima. Si lo sabré yo, me dejan cada comentario. Oh, Jesus. Gross. Todos querían saber qué estaba pasando. Hagamos un ordenamiento cronológico de este caso. La historia de Farah se entiende mejor cuando contamos paso a paso. Entonces, marzo de 2025, estando embarazada, comenzó a notar que se le marcaban líneas rojas alrededor de la nariz. No le dio importancia porque atribuía los brotes a su ciclo menstrual. Empezaron a aparecer pápulas, pústulas y algún que otro nódulo. Sin embargo, hacia finales de ese mes, sus mejillas se cubrieron de muchas lesiones dolorosas. Unos días después aparecieron muchas pústulas en la barbilla y en el dorso nasal. En abril, su cara ya estaba tan inflamada que las personas en la calle la miraban 2 veces. En sus propias palabras, sentía como si su rostro se estuviera derritiendo. A mediados de abril, su esposo le sugirió que registrara la evolución para mostrársela después a los médicos. Farah comenzó a tomar fotos diarias y aunque no sabía que estas fotos se iban a volver tan virales. Ese mismo mes, algunos amigos le sugirieron que publicara un hilo en X para buscar consejos. Ella al principio lo dudó por miedo a los comentarios. Ustedes saben que la gente en X puede ser muy cruel. Pero lo hizo. El 17 de mayo del 2025 subió su primer hilo y recibió una mezcla de apoyo y curiosidad morbosa. Lo que siguió fue un montón de mensajes. Gente que le recomendaba remedios caseros, usuarios que se burlaban y otros que compartían historias similares. El día 18, cansada de leer respuestas contradictorias, decidió subir su video a TikTok en su cuenta @aiiitslala, con la famosa transición del antes y el después que vimos recién. Recibió el mismo tipo de apoyo, diagnósticos, insultos y hasta teorías conspirativas. Algunas personas decían que su aspecto era una campaña de marketing, otras que era karma por usar maquillaje durante años. Algunas mujeres le confesaron que ellas también habían sufrido acné severo durante el embarazo, pero que nunca lo mostraron por vergüenza. A medida que el video se viralizaba, medios de comunicación en Malasia y luego internacionales
empezaron a contactarla para entrevistarla. Pasó de ser una mujer anónima a ser la cara visible de una enfermedad poco conocida. Y es así que ustedes y yo la conocimos. Ante la avalancha de preguntas, Farah acudió a médicos y a especialistas. Varios dermatólogos consultados por los medios opinaron que no se trataba de un simple acné, sino de un cuadro distinto. Uno de ellos fue el Dr. Zachary Rubin, alergista e inmunólogo de Estados Unidos, quien publicó un video analizando el caso. Según este médico, Farah probablemente estaba atravesando una afección conocida como rosácea fulminante. ¿Qué rayos es eso? Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de lesiones inflamatorias como nódulos y pústulas en el rostro, acompañados de enrojecimiento intenso, sensación de ardor y a veces edema. La rosácea fulminante es un subtipo raro de la rosácea clásica y suele afectar a mujeres jóvenes en la tercera o cuarta década de vida, a menudo de manera abrupta. A diferencia del acné, la rosácea fulminante no presenta comedones, es decir, no hay ni puntos negros ni comedones cerrados. En cambio, aparecen pústulas grandes y dolorosas sobre una base de piel muy colorada, típico de la rosácea. Muchas pacientes describen que su cara parece derretirse o desfigurarse, que coincide con lo que mostró Farah en sus videos. Ella decía que sentía que su cara se derretía. En algunos casos extremos, la inflamación puede involucrar incluso los ojos. Y sí, la verdad es que viendo la cara de Farah, leyendo su testimonio, todo parece indicar que su cuadro sería producto de este tipo de rosácea. La verdad es que no puedo hacer un diagnóstico sin verla, sin interrogarla, sin conocer su caso en profundidad, pero podría tratarse de este cuadro. Ella, además, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, contó que se hizo un tratamiento contra la rosácea y que su cara está mejorando. ¿Por qué es que aparece esta enfermedad tan llamativa? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Se cree que la rosácea fulminante es el resultado de la combinación de factores hormonales e inmunológicos. Se sabe que las variaciones hormonales influyen en la vasculatura y en el sistema inmunitario de la piel. Durante el embarazo, el nivel de estrógenos, progesterona y otras hormonas se dispara, lo cual puede aumentar la producción de sebo y alterar la respuesta inflamatoria. Estos cambios pueden favorecer la proliferación de ciertas bacterias o parásitos, como por ejemplo el Demodex, que se ha asociado con la rosácea. La literatura también menciona que factores tales como el estrés psicológico, la exposición al calor, ciertos medicamentos o enfermedades sistémicas pueden desencadenar brotes de rosácea fulminante. Se postula también que hay una disfunción en la respuesta inmune innata y en el sistema neurovascular de la piel. Por un lado, se ha observado un aumento en las moléculas proinflamatorias y activación anómala de ciertos receptores que reconocen la presencia de microorganismos, lo que causa una reacción exagerada. Por otro lado, los vasos sanguíneos se vuelven hipersensibles a estímulos como por ejemplo el calor, el estrés o las comidas picantes, y de ahí que el enrojecimiento sea tan marcado. En la rosácea fulminante, estas respuestas son mucho más intensas que en la rosácea común. Quiero aclarar que Farah nunca recibió un diagnóstico oficial de rosácea fulminante, o al menos no lo comunicó. Sin embargo, su cuadro clínico se ajustaba bastante bien a las descripciones de esta enfermedad. La clave para diferenciar la rosácea fulminante de un brote de acné severo es que, primero, no hay comedones en la rosácea fulminante, y segundo, es la rapidez con la que se desarrollan los síntomas. En resumen, el embarazo no solo transforma el cuerpo por dentro, sino que puede provocar reacciones inesperadas en la piel. La mezcla de hormonas, cambios en el sistema inmune y quizás la presencia de agentes externos como microbios u otros irritantes podrían haber desencadenado la rosácea fulminante de Farah. No quiero que a ninguna de ustedes les agarre miedo a quedar embarazada, por favor. La verdad es que no es un cuadro frecuente, pero sí es un cuadro posible. Es algo que puede suceder y aunque sea un poco choqueante, yo se los tengo que contar. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son las diferencias con la rosácea clásica? Bueno, muchos de nosotros conocemos la rosácea clásica, la que se caracteriza por el enrojecimiento persistente de la piel, vasos sanguíneos visibles, y algunas pápulas y pústulas en la zona central de la cara. Dentro de la rosácea existen diferentes formas. La rosácea eritema telangiectásica, que se manifiesta por
ese eritema persistente y la presencia de telangiectasias. Tenemos después la rosácea papulopustulosa, similar al acné, con pústulas, pápulas, sin comedones. Luego tenemos la rosácea fimatosa, que se caracteriza por el engrosamiento de la piel, la deformación de la nariz, un fenómeno muy conocido como rinofima. Y por último tenemos la rosácea ocular, que provoca sequedad, irritación, inflamación en los párpados y en la conjuntiva. La rosácea fulminante es, en realidad, un aspecto aparte, porque su inicio es agudo y la inflamación es mucho más intensa que en las otras formas de rosácea. No evoluciona a rinofima, como si la rosácea fimatosa, ni se acompaña de telangiectasias delicadas, como la rosácea eritematotelangiectasia. En cambio, la rosácea fulminante se presenta como un brote explosivo, que puede cubrir toda la cara en cuestión de días. La clasificación de la rosácea es importante porque define los tratamientos. Una vez que se sospechó el diagnóstico, la pregunta obvia fue ¿cómo se trata? Es considerado una urgencia porque puede causar cicatrices permanentes si no se maneja a tiempo. El tratamiento más efectivo en adultos no embarazados suele incluir isotretinoína oral combinada con corticoides sistémicos para controlar la inflamación. Sin embargo, el uso de isotretinoína está contraindicado en el embarazo debido a su teratogenicidad, es decir, puede producir malformaciones en el feto. Por lo tanto, en mujeres gestantes se opta por alternativas más seguras. Según informes de casos, algunas pacientes embarazadas con rosácea fulminante han sido tratadas con antibióticos, como por ejemplo la citromicina, combinados con dosis bajas de corticoides. También se usan tratamientos tópicos como cremas con ácido acelaico o el metronidazol. El objetivo es disminuir la inflamación hasta que la paciente dé a luz, momento en el cual se pueden considerar tratamientos más agresivos en caso de ser necesario. En la mayoría de los casos, la rosácea fulminante mejora notablemente después del parto. Esto se debe a que los niveles hormonales vuelven a la normalidad y la respuesta inflamatoria se estabiliza. En un estudio de caso, una paciente embarazada con rosácea fulminante tratada con esteroides tópicos y antibióticos experimentó una mejoría significativa en las lesiones posteriores al nacimiento de su bebé. Farah relató algo similar. Después de dar a luz, su piel empezó a mejorar poco a poco, las lesiones se desinflamaron y el enrojecimiento disminuyó. Es más, también empezó a realizarse sesiones de láser en una clínica que vio su caso y le ofreció ayuda. Subió un video a TikTok mostrando su evolución. Vamos a verlo. Fíjense cómo estaba el segundo día después de dar a luz y cómo está un mes después. Ahí vemos que va a esta clínica. Claro, tenemos una semana versus 21 días de someterse al tratamiento con el láser. Fíjense ahí cómo la están tratando para mejorar sus lesiones. Y ya se la nota mucho más desinflamada, ¿no? Antes y después. Dieron ahí unos productos para que se vaya a su casa y para seguir el tratamiento domiciliario. Y ya la verdad es que se la ve mucho mejor. Ok, dice que pronto va a subir nuevos videos, así que estaremos atentos a ver cómo evoluciona su piel. Hay que tener en cuenta que no existe una cura instantánea para la rosácea fulminante. El tratamiento es un proceso que requiere paciencia y acompañamiento médico. Es fundamental que las personas que sufren un brote así no recurran a remedios caseros ni a productos agresivos, ya que pueden empeorar la inflamación. También hay que considerar el impacto emocional. Farah confesó que además del dolor físico, la angustia de verse desfigurada y de enfrentarse a comentarios crueles en redes sociales le generó ansiedad y tristeza. Esto demuestra que el apoyo de familiares y amigos es vital cuando alguien atraviesa un cambio físico tan drástico. Imagínense entrar a TikTok o a Twitter y ver a todo el mundo comentando lo rara que está tu cara, lo mucho que cambiaste, lo mucho más linda que eras antes. Es un montón. Ahora bien, no todo lo que pasa en la piel durante el embarazo es patológico o extremo como en este caso. ¿Sabían que cerca del 90% de las mujeres embarazadas experimentan cambios cutáneos de diferentes tipos? Veamos rápidamente cuáles son los más frecuentes para que puedas diferenciarlos de un cuadro como el de Farah. Primero tenemos el melasma, también conocido como la máscara del embarazo o paño. Son manchas marrones que aparecen en el rostro debido a un aumento en la síntesis de melanina. Suelen afectar la frente, las mejillas y arriba del labio superior. La exposición solar las empeora. Se deben a la elevación de los estrógenos y progesterona que estimulan la síntesis de melanina. Luego tenemos la hiperpigmentación
generalizada. Además del melasma, muchas mujeres ven que la línea del abdomen, las areolas, las cicatrices se oscurecen. Esto es completamente normal y tiende a revertirse después del parto. Luego tenemos el acné gestacional. Algunas embarazadas desarrollan brotes de acné debido a un aumento en la producción de sebo. Por lo general, estos brotes son moderados y se pueden controlar con tratamiento tópico. Luego tenemos edemas y telangiectasias. La retención de líquidos durante el embarazo puede hacer que la cara se vea hinchada y que las venitas superficiales se marquen más de lo habitual. Esto puede confundirse con inflamación, pero no implica una enfermedad grave. Luego tenemos el vello corporal. Gracias a los estrógenos, muchas notan que su cabello se vuelve más grueso y menos quebradizo durante la gestación. Sin embargo, unos meses después del parto pueden sufrir de caída de pelo, fenómeno conocido como fluido telógeno. Es acá que muchas mujeres sienten que se van a quedar peladas y necesitan hacer algo para que esto no suceda. Calma, no se van a quedar peladas, es algo totalmente normal. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! En el caso de Farah no se trataba de un simple melasma ni de un edema común del embarazo, sino de un proceso inflamatorio severo. Acá es donde cobra importancia consultar a un dermatólogo que pueda diferenciar entre los cambios normales y los patológicos. Tal vez te preguntes si el caso de Farah es único, y lo cierto es que, aunque pocas veces se documentan casos tan extremos, sí hay antecedentes de mujeres cuyas caras se transformaron radicalmente durante el embarazo. Uno de ellos es el caso de Li Wei, una mujer de Kunming, China. Al inicio del embarazo, Li Wei se veía súper bien. Algunos decían que estaba incluso más linda que antes, más linda que de costumbre, como si el famoso brillo del embarazo fuera real. Pero hacia el quinto mes todo cambió. Su nariz se ensanchó, aparecieron manchas de melasma en sus mejillas y la piel de su rostro se inflamó de manera generalizada. Además, sufrió de efluvio telógeno tras el parto, lo que la dejó con mechones de pelo en la mano cada vez que se peinaba. La gran diferencia entre Li Wei y Farah es que los cambios de Li Wei eran fisiológicos. ¡Esto es personal! Normales, esperables en una mujer embarazada. Se debían a la hiperpigmentación típica del embarazo y a la retención de líquidos. Aunque su transformación fue impactante, los dermatólogos la consideraron dentro del rango normal. Tras el parto, su cara volvió a ser la de siempre, y los medios chinos difundieron las fotos del antes y el después, y el caso se volvió viral. Estos testimonios, la verdad es que son súper importantes para visibilizar que el embarazo no siempre es un momento de belleza idealizada y que muchas mujeres viven cambios físicos que les generan inseguridades. Llegados a este punto, vale la pena detenernos a pensar un poco sobre el caso de Farah y por qué se volvió tan viral, ¿no? Sabemos que TikTok premia el contenido que genera reacciones intensas: sorpresa, miedo, ternura, risa. Ver a una mujer joven y embarazada con un rostro extremadamente inflamado produce shock y curiosidad. Eso explica en parte la rapidez con la que se compartió el video. Pero más allá del algoritmo, hay un componente humano. Las personas solemos sentirnos atraídas por historias de transformación, especialmente si incluyen un antes y un después tan dramático. Otro factor es el tabú que rodea las realidades del embarazo. Muchas veces tendemos a presentar al embarazo como algo idílico y perfecto. Panzas redondas y piel radiante, mujeres felices, acariciando así su abdomen. Pocas veces hablamos de los malestares, de la fatiga o de los cambios que suceden en la piel. Cuando alguien rompe este pacto de silencio y muestra una cara llena de pústulas y enrojecimiento, muchos entran en shock. Es como decir: ¡Ey! El embarazo no siempre se ve como en las revistas. Y eso es algo que muchas mujeres agradecen. Por último, la viralización del caso de Farah se explica también por el morbo y el bullying que circulan en redes. Algunos usuarios la atacaron sin piedad, llamándola deforme o asquerosa. Otros le decían que nunca debió quedar embarazada o que estaba dañando a su bebé. Afortunadamente, Farah tuvo el apoyo de su pareja y de muchas personas que le enviaron mensajes de ánimo. En sus videos, ella insistía que necesitaba empatía y que su historia debía servir para educar, no para burlarse. Por favor, no dejen mensajes desagradables en las redes de los demás. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? En primer lugar, que el embarazo es un estado complejo, que puede desencadenar enfermedades de piel raras o exacerbar patologías preexistentes. No todas las afecciones cutáneas graves son peligrosas para el bebé,
pero siempre conviene consultar al dermatólogo y al obstetra antes de iniciar un tratamiento. La rosácea fulminante es un ejemplo de cómo algo aparentemente banal, como tener la cara roja, puede convertirse en una urgencia médica si se acompaña de nódulos y pústulas. En segundo lugar, que las redes sociales tienen un poder enorme para difundir historias médicas y para crear conciencia, pero también pueden ser un arma de doble filo. Farah encontró apoyo y validación, pero también sufrió críticas despiadadas. Es importante tener empatía con las personas que comparten sus problemas de salud en redes, y si vamos a opinar, hacerlo desde la información y desde el respeto. En tercer lugar, que la piel es un órgano que responde a nuestro estado interno. Cambios hormonales, estrés, dietas, condiciones autoinmunes, todo se refleja en nuestra piel. Si notas algo raro como un brote de acné que no cede, un enrojecimiento doloroso o un hinchazón inusual, consulta con tu dermatólogo. Como conclusión, el caso de Farah Faisal no es solo una curiosidad de internet, es una lección sobre la diversidad de experiencias que existen dentro del embarazo, sobre la importancia de la atención médica y sobre la necesidad de empatizar con quienes pasan por momentos difíciles. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿conocían este caso? ¿Habían visto las fotos de Farah en internet? Quiero leerlos acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.